¿Qué tal? Hoy vamos a ver la apertura italiana. Es una apertura bastante interesante para cualquier persona que se inicie a jugar, pero asimismo es una apertura bastante usada en la élite por campeones del mundo. Las ideas principales de la italiana son E4, E5, caballo F3, caballo C6 y aquí hacer alfil C4. Bueno, ¿cuáles son las ideas de la apertura italiana? Desarrollar rápido el caballo, desarrollar rápido el alfil, dominar el centro y tener un rápido enroque corto, ¿no? Entonces vamos a tener ya seguridad del rey, vamos a tener piezas desarrolladas y un juego bastante fácil de comprender. Por lo general el negro responde acá con alfil C5, nosotros podemos responder ya sea con D3, con C3, con caballo C3 o el enroque que vamos a ver en esta ocasión. Caballo F6 y D3, ¿no? D3 muy importante que nos preparamos para sacar por ejemplo un alfil G5, ya defendemos el peón de E3. Entonces vamos a ver cómo se continúa acá. D6 y en esta partida se continuó con A4, ¿no? Y acá A6. Explicando un poco la idea del A4, es simplemente si nos atacan el alfil poder esconderlo acá en E2 y seguir dominando esta diagonal a F7, ¿no? A6 de igual manera le deja la casilla A7 al alfil para siempre seguir presionando sobre F2. Acá C3, ¿no? Pero bueno, también se pudo haber jugado en vez de A6, el rival pudo haber jugado H6. La idea es evitar la clavada de alfil G5, ¿no? Por ejemplo, si se seguiría de esta manera, H6, C3 sería la idea principal, evitando los saltos de caballo D4, por ejemplo, y preparando también un B4. A5 es muy importante hacerlo de negras, porque preparamos, bueno, evita, ¿no? Que nosotros juguemos B4. Entonces, esta jugada lucha contra el espacio del blanco. Y caballo D2. ¿Cuál es la idea general de caballo D2? Por ejemplo, jugar torre 1, caballo F1, caballo G3, esta ruta, ¿no? Caballo acá y estar a una de dominar esta casilla que es bastante importante, ¿no? Entonces, enroque y las ideas generales que platicamos, ¿no? Torre 1, el negro va a tratar de hacer lo mismo con la casilla F4, ¿no? Caballo G6, caballo F4, nosotros lo mismo, caballo F1 y C6. Muy importante para dominar las casillas D5, B5. Esta sería la línea si se jugase con H6. Bueno, se jugó con A6 también, dando la casilla A7 para que el alfil pueda estar ahí. Entonces, nosotros jugamos C3, enroque corto. Se pueden jugar de distintas maneras. El negro puede jugar el H6 que vimos y seguimos con la misma idea de torre 1, llevar el caballo a F1 y a G5, o también pudo jugar con alfil A7. La idea de alfil A7 es profiláctica, ¿no? Anticipándose contra un B4. Entonces juega aquí alfil A7, torre 1, enroque. Y está muy importante caballo A3, que es una jugada bastante flexible, ¿no? Se puede ir a C2 en el futuro y a E3. Incluso también se podría retirar el alfil e ir a C4. Es una jugada que es bastante flexible. Pues por ahora se va a la orilla del caballo, pero se puede mejorar después, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá se puede seguir con un, por ejemplo, H6 evitando la clavada, o caballo E7 que tiene ideas también de caballo G6 y caballo F4 mejorando bastante el caballo, ¿no? Alfil G5 clavando, caballo G6 y caballo H4 muy importante acá para llevarlo a G5, a F5, rey H8 y caballo C2. Como vimos, mejoramos el caballo y ahora nos preparamos también para caballo E3, que el caballo va a estar apoyando el caballo en F5. Esas son las ideas, algunas de las ideas principales o típicas de la apertura italiana, ¿no? Entonces vamos a regresar a donde estábamos, que es C3. Y acá el negro en roca, que es la principal. Aquí sí vamos a jugar H3 para evitar la clavada, aunque también pudiéramos nosotros clavarlo, ¿no? Con alfil G5. Que es una jugada interesante, ¿no? H6, alfil H4, mantenemos la clavada. Y aquí hay varias maneras que nos puede responder el negro. Está G5, que es interesante. Por ejemplo, nos puede también clavar con alfil G4, H3.
Estamos jugando más o menos una posición simétrica, pero nuestro caballo puede usar ese plan de caballo D1, caballo F, caballo E3, perdón, caballo E3, caballo G3. Entonces tenemos ese plan todavía. G4 que todavía lo podemos jugar. Y ya estaríamos como dejando al alfil un poco raro en G6, ¿no? Nosotros ya podríamos seguir con el caballo y siempre las ideas son reciclarlo acá por F1, E3, donde podemos saltar a F5, ¿no? Esas son las ideas interesantes, pero acá continuamos con H3 jugando más tranquilo, ¿no? Evitando que nos clave. Alfil A7. Y ahora continuamos con torre 1. Recordemos que la idea de torre 1 es tanto llevar la torre para el centro, defender el peón, como dejarle la casilla F1 al caballo cuando va a poder hacer caballo D2, caballo F1, caballo G3, prepararse para estos saltos, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, una manera de jugar si era torre 1 también, que es la principal, también podemos jugar directamente con caballo D2, que prácticamente van a transponer las ideas. H6, la torre va E1, después con ideas de caballo F1, por ejemplo caballo A5, y ahora podemos ir a alfil A2, por eso hicimos el A4. Las ideas prácticamente son muy parecidas en la apertura italiana, ¿no? Entonces vamos a ver acá que cuando hicimos H3, alfil A7 jugó el negro, hacemos torre 1 que es la principal, y H6 para que él también evite la clavada. Entonces seguimos con el plan típico. Recuerden que en la italiana este plan es bastante típico: caballo D2, caballo F1, el caballo puede ir a E3 o G3, preferiblemente G3 porque en E3 va a ir el alfil. Entonces, por ejemplo aquí alfil E6, interesante propuesta de cambio de alfiles. ¿Por qué proponen cambio de alfiles aquí en negro? Porque si nosotros capturamos, su peón es bastante fuerte. Es decir, imaginémonos que hacemos esta jugada, que sí es jugada teórica, pero nosotros hemos logrado doblarle los peones, pero a cambio de que no vamos a poder instalar un caballo fuerte acá, ¿sí? Bueno, a cambio también tenemos una casilla débil acá, pero esa es la idea del alfil E6. B4, por ejemplo, seguiría aquí. Caballo H5, muy importante aquí. Y torre A2 que se jugó con la idea posiblemente de pasar la torre. Caballo C4 y caballo E3. Muy importante esta casilla que nos deja saltar, por ejemplo, a caballo G4. Y así hay varias variantes. Por ejemplo, después de alfil por E6, acá también se pudo haber jugado a caballo E7 con la idea de nuevo de caballo G6 y caballo F4, ¿sí? Entonces nosotros de nuevo hacemos lo mismo, caballo F1, para llevarlo a G3, ¿no? De nuevo cambiamos el alfil y contragolpeamos en el centro y tenemos ideas bastante buenas acá. Pero lo importante es saber la apertura, ¿no? E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil C4. Esto es lo que caracteriza la apertura italiana. Por lo general nos van a jugar alfil C5. También existen las respuestas caballo F6. A caballo F6 también podemos jugar D3. Siempre tanto con alfil C5 o con caballo F6 podemos jugar el D3. El detalle es que si él juega alfil C5, podemos enrocarnos de una vez, ¿no? Y después jugar el D3. Pero el D3 es bastante flexible tanto para alfil C5 o caballo F6. Por ejemplo, también si nos juega caballo F6, tenemos el D3. Y si ahora él hace alfil C5, podemos enrocar. Ahora no hay ningún problema. Enroque y él va a tratar de hacer lo mismo. Por ejemplo, después del enroque negro, podemos nosotros continuar con las ideas de A4. La idea de A4, claro, está que el alfil regrese a A2, que no nos lo case el caballo, ¿no? Él puede continuar con D6 y nosotros podemos jugar de lo más tranquilo evitando la clavada. Ese es el secreto acá, evitar la clavada. O también podemos jugar C3, evitando que él juegue caballo D4. Esta jugada es muy importante también, ¿no? C3 y ahora vamos. El típico plan de la italiana, recuerden, es por ejemplo torre 1 y esta maniobra del caballo. Caballo D2, caballo F1, caballo G3 y luchar por la casilla F5. Es muy importante acá luchar por la casilla F5. Y esta otra expansión en el flanco dama también es muy importante. Si el negro no hace un A7 o un A5 para alejar al alfil,
podemos expandirnos, aunque también podemos hacerlo si lo hace, ¿no? Para ganar más espacio con B4 y B5. De ahí este alfil podemos esconderlo acá en A2, donde va a seguir presionando en F7. Tenemos varias ideas nosotros en la apertura italiana, pero este esquema, tenemos que llegar a este esquema, ¿no? Con caballo F3, alfil C4. Y podemos jugar este mismo D3 con alfil C5, con caballo F6 e inclusive nos puede jugar acá, bueno, caballo F6, D3 y puede jugar de una manera un poco más pasiva con D6, ¿no? Que no es tan buena, pero podemos seguir con las mismas ideas. Siempre en C3, siempre el caballo va a F1 a G3, siempre enrocarnos. Este alfil vamos a tratar de esconderlo en A2, por ejemplo, con un A4. Esas serían las ideas principales de la apertura italiana, ¿no? Sacar rápido el alfil, el caballo y enrocarnos. Y la maniobra para caballo G3 y caballo F5.